quiero empezar diciendo que este foro nace como el primer evento de un largo camino que el Inter-American Institute for Democracy quiere recorrer de la mano de expertos, de políticos, de académicos, de hombres y mujeres de las Américas, para fortalecer la Carta Democrática Interamericana de manera que sea un instrumento de aplicación razonable, rápido, de protección de la democracia, de prevención de las violaciones de la democracia y de sanción de aquellos individuos y grupos que, violentando la democracia, establecen regímenes de naturaleza criminal o regímenes delictivos. En ese escenario, me permito hacer una primera reflexión. ¿Qué es la Carta? Es la Carta, como ha dicho el embajador de CELA, una resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, o es más que eso, porque lo que hace la Asamblea General de la OEA el 11 de septiembre del 2001, y hay que leer el texto, es aprobar una carta. Y si entendemos lo que es una carta en el ámbito del derecho internacional, es la forma más importante de un tratado internacional porque tiene naturaleza constitutiva. Por eso, la Carta de Bogotá dio origen a la Organización de Estados Americanos, la Carta del Atlántico fue la base de la Organización de Naciones Unidas. Tal vez hay que replantear y reinterpretar esto, porque en mi visión personal, y esto no forma parte de las conclusiones, la Carta Democrática Interamericana es, desde el 11 de septiembre del año 2001, un instrumento que forma parte del ordenamiento jurídico interno de cada uno de los países que la han suscrito. Pero es una ley obligatoria que no tiene mecanismos de coerción, que no tiene mecanismos de cumplimiento efectivo y, como aquí se ha dicho, tiene la necesidad de complementaciones incluso en la descripción exacta de lo que son los términos que ella contiene. La historia de la Carta Democrática Interamericana, desde el 11 de septiembre del 2001 hasta ahora, en mi criterio creo que tiene dos etapas. Una etapa de entusiasmo para la aplicación, una larga etapa de ignorarla y de violarla, que está caracterizada por los 10 años de la gestión insulsa en la Organización de Estados Americanos, un secretario general que respondía al poder político de los grupos que coparon en ese momento la región para establecer y proteger dictaduras, y que por lo tanto ignoró deliberadamente los mandatos de la Carta Democrática Interamericana y otras disposiciones de derechos humanos, del orden jurídico interamericano y mundial. Y después, un momento de recuperación, cuando aparece en escena el secretario Almagro y empieza a encargar y a realizar estudios sobre la situación de Venezuela y Nicaragua, separados, y concluye con el primer informe sobre Venezuela señalando que era una dictadura. Hay más informes de esos, y ahí vemos la reacción de los gobiernos no democráticos de la región de tratar de bloquear la efectividad de la Carta, donde nace la necesidad que hoy día planteamos como el largo camino que deberá terminar con unas propuestas que sean presentadas a la Organización de Estados Americanos para que, sobre una base y un equipo de trabajo auspiciado por este think tank, por este centro de pensamiento que es el Inter-American Institute for Democracy, fuerce a los gobiernos, fuerce a los grupos políticos a discutir la complementación de un instrumento tan importante. Dicho eso, quisiera agradecer la propuesta, la visión del presidente Rodríguez, en sentido de que la democracia es un derecho humano y, si es necesario, hay que ratificar ese concepto. Cuando el artículo primero de la Carta Democrática Interamericana dice la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla, la palabra humano no estaría de más, aunque se entiende que es un derecho humano, pero como el derecho internacional es casuístico, vale la pena incluirlo. Y el otro tema que aporta el presidente, además de esta extraordinaria explicación que nos ha brindado,
es que la aplicación de la Carta no depende de la decisión política, porque termina dependiendo de los violadores de la Carta o termina dependiendo de acuerdos políticos para proteger a los violadores de la Carta. Si la aplicación de la Carta depende de que los gobiernos, que son siempre representaciones políticas, voten en una asamblea, en un consejo permanente o en el organismo que quieran, ahí van a haber acuerdos que no van a respetar la ley, porque la gente que practica la mala política siempre cree que la decisión política puede estar por encima de la ley. Entonces, gran aporte, presidente, la aplicación de la Carta hay que alejarla de la decisión política y ubicarla en un escenario de derecho, que bien pueden ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana, que también en el periodo Insulza estuvieron tocadas por la composición de gente que respondía a la designación de los grupos antidemocráticos del socialismo del siglo XXI, liderados por Cuba y Venezuela. El embajador Cela nos ha dado unos aportes extraordinarios, que empieza por ratificar que la Carta es una carta, que es un tratado constitutivo, una convención. Definir lo que es orden constitucional y ruptura del orden constitucional, sin duda. Establecer un mecanismo de alerta temprana, evitar la anuencia del violador, que tiene que ver con quitarle de los representantes políticos la decisión sobre la violación de la Carta, poder activar la Carta a pedido de los poderes legislativo, judicial o de otros poderes de los Estados miembros que no sean los gobiernos o el Poder Ejecutivo. Yo agregaría a eso avanzar en el reconocimiento de que el individuo tiene capacidad procesal en esta materia, que grupos de organizaciones no gubernamentales, sindicales, obreros e incluso el individuo pasen a tener capacidad para solicitar la activación de la Carta en el procedimiento que se determine. Y obviamente la educación para la democracia, que debería ser incluida como materia de cursos básicos, después de que los niños aprenden a leer y a escribir en la escuela, en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria deberíamos tener materias mandatorias sobre democracia, porque ese es el fundamento de la vida. Si se estudia democracia, se estudian derechos humanos. Si se estudia democracia, se estudia libertad. Si se estudia democracia, se estudia derecho de propiedad. Se estudia la posibilidad de que el individuo tenga un futuro. Al doctor Blanco agradecerle su aporte y hacer simplemente una acotación. Distinguir lo urgente de lo importante. Juan Antonio nos ha dado una explicación de lo que es urgente. Hoy día hay gobiernos criminosos, la expansión de la dictadura de Cuba en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, hay situaciones que hay que contener. Este estudio que empezamos hoy día eventualmente no sirve para eso, porque estamos empezando a atender lo importante. Mientras seguimos atendiendo lo urgente, vamos a trabajar con un grupo de expertos, con un grupo de estadistas, con un grupo de hombres y mujeres de todas las Américas, para complementar un instrumento que un día será mejor. Y para cuando tengamos ese proyecto de complementación a fines de este año o a principios del próximo año, presionemos sobre lo que es urgente para decir, señores, si tuviéramos estas normas, está aquí lo que podemos hacer. Ahora, sobre eso también un añadido. El hecho de que una ley exista y no se cumpla, o que se viole una ley, como está pasando con la Carta Democrática Interamericana, con lo que son los elementos esenciales, con lo que es la ruptura del orden democrático, el orden constitucional, etcétera, no quiere decir que el instrumento no existe o no sirve. Ayuda y determina, y ese es su valor, a señalar a los violadores. Sin Carta Democrática Interamericana sería mucho más difícil decirle a Venezuela, a Cuba, a Bolivia, a Nicaragua que son unas dictaduras criminales, que en ninguno de esos países existe ningún elemento esencial de la democracia y que están violando el derecho humano a la democracia que tienen esos pueblos. Al doctor Israel agradecerle el aporte de que es posible legislar sobre delitos a la democracia para evitar la impunidad. El hecho es recordarnos que en uno de los foros del Inter-American Institute for Democracy celebrado en Coral Gables, la cuarta conclusión fue el pedirle a la Organización de Estados Americanos que establezca un mecanismo para que cada año haya un informe
sobre el estado de la democracia de todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos, con los instrumentos jurídicos actuales, con la Carta de la OEA y con la Carta Democrática Interamericana. Lamentablemente no ha sucedido, pero este recordatorio nos lleva a impulsar una nueva acción para pedirle al secretario general y a los miembros del Consejo Permanente que no necesitan nada que no sea mecanismos burocráticos para llevar adelante la iniciativa de un informe anual de la OEA, resolución que fue aprobada en este foro con la presencia del secretario general Almagro, que era uno de nuestros invitados. Y finalmente, sobre las opiniones políticas de nuestro distinguido director, el doctor Raúl Valdés Fauli, decirle que lo que produce miseria y pobreza es la falta de democracia. Porque si revisamos lo que es el concepto de democracia en la Carta, que no da un concepto sino 5 elementos esenciales, que son, primero, el respeto a la libertad y los derechos fundamentales. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, cumplimiento de la ley. Tercero, la separación e independencia de los órganos del poder público. Cuarto, la celebración de elecciones libres y limpias, periódicas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Y quinto, la libre organización política. Vamos a ver que cuando faltan estos elementos y el poder se concentra en pocas manos, en cualquier momento de la historia o incluso en nuestra historia contemporánea, lo que se produce es pobreza y miseria. Y la gran respuesta a esa preocupación es cómo era la Cuba del 59, una potencia, voy a tomar un tema azucarera, y cómo después matan esa industria y hoy día es un país miserable. Cuba era miserable antes de 1975 y hoy día es más miserable porque se le ha terminado la subvención que le daba la Unión Soviética, se terminó en el 91, y que le dio Hugo Chávez entregándole Venezuela entera. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Han producido miseria en el país más rico de América Latina, liquidando el petróleo como mecanismo de exportación que hoy día produce un porcentaje de lo que producía antes y que aún así sirve para sostener una dictadura. Y los 8 millones de venezolanos se han ido, en mi opinión, porque no tienen seguridad, porque no tienen libertad, porque están amenazados en su propiedad, en su persona, en sus bienes, y porque no tienen futuro para sus hijos. Qué coincidencia con los 5 elementos de la democracia que he enunciado. Lo mismo que en Bolivia y en Nicaragua. Los regímenes dictatoriales son productores de miseria. ¿Saben por qué? Porque esa es su política. Porque si producen miseria, generan dependencia. Y cuando los individuos dependen de un poder central, entonces se convierten en esclavos, como se han convertido en Cuba, que hoy día exporta a los esclavos diciendo que son asesores médicos, deportistas o de otros rubros. Les agradezco mucho y ratifico el inicio de este trabajo. Este es el primer evento del inicio para complementar la carta.